Todos muy buenos días, hoy es lunes 16. Como todos los días, pues les deseo que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Con la bendición, Dios los bendiga a todos. Con esta bendición comenzamos nuestros análisis el día de hoy. Y los análisis de hoy los vamos a ubicar exactamente la semana pasada. Porque la semana pasada, y a lo largo de estas dos últimas semanas, estuve presentándoles información relativa a los ilícitos que se constituían en un proceso de fraude por parte del Consejo Nacional Electoral en relación a las elecciones que se verificaron ayer. Recuerdo que el viernes conversamos de las últimas reubicaciones de centros electorales, cosa que es absolutamente ilegal. Estuvimos conversando de las 10 irregularidades que las ONG expertas en el caso, en materia electoral, habían advertido. Señalamos que las reubicaciones se compadecían de una estrategia que se utilizó en Nicaragua. Y el viernes, por cierto, era un día un poco para que la oposición dejara claro el proceso de fraude, incluso con mucha más contundencia. A lo mejor no lo formuló, no lo hizo pensando que eso podía generar abstención en la sociedad. Lo cierto es que se concurrió a un proceso electoral que ya previamente se había advertido tenía condiciones fraudulentas. Debo recordar también que expresé en el programa la preocupación de la comunidad internacional al señalar que esas modificaciones, esas faltas de sustituciones, no daban garantía de legitimidad en el proceso. Total, se concurrió a un proceso de carácter electoral. Vamos a hablar esto de forma bastante objetiva, porque lo que menos podemos nosotros hoy es quedar divididos los venezolanos en un cuestionamiento sobre la participación o la abstención y el cuestionamiento en que si el CNE es o no fraudulento y el hecho de que se sabía que era y entonces sucedió. Lo primero que tenemos que señalar es que hay una alta participación en la sociedad, considerada o calificada en el 61.14%. Quiere decir que la sociedad salió a votar. Por una vía o por otra, las personas al final dijeron, bueno, vamos a ir al proceso de votación. Y se fue a ese proceso de votación. ¿Qué ha sucedido en elecciones anteriores? En elecciones anteriores con la de Enrique Capriles versus Nicolás Maduro, por ejemplo. ¿Qué sucedió en ese momento? Que no pudimos demostrar el fraude. Vale decir, los testigos que tenían que estar en algunos centros de votación a donde masivamente se hizo fraude, no se pudo acreditar. Yo recuerdo que a mí me correspondió esa circunstancia en el Táchira y nosotros acreditamos lo que teníamos que hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que suceder en este momento? En este momento lo que tiene que suceder es exactamente eso. ¿Qué sucedió en las elecciones de la Asamblea Nacional? Bueno, que la participación fue tan abierta en la diferencia que obviamente no había posibilidad de que un fraude modificara los resultados electorales. En esto, algunas explicaciones que tiene que dar la Mesa de la Unidad, hoy, por cierto, con el tema, por ejemplo, si no estaba Smartmatic, ¿cuál fue la empresa que se encargó de hacer entonces esto que tiene que ver con el software? ¿Verdad? Eso tiene que revisarse. Porque de lo que se trata hoy no es de decir hubo fraude, se trata es de demostrarlo. Porque para el chavismo es un milagro,
Es un milagro que un régimen rechazado por más del 80% de la población gana 19 gobernaciones. Un régimen rechazado por más del 80% de los venezolanos gana 19 gobernaciones. Eso matemática y estadísticamente es imposible. ¿Cuál es la diferencia de Táchira, Zulia, las gobernaciones que se ganan? La diferencia fundamental es el margen de diferencia. Cuando la diferencia es abultada, no hay margen de posibilidad de que te puedan reducir, aun cuando lo hicieron, que te arrebaten pues la elección. Entonces, vamos a revisar algunas cosas que hay que tener claras. Más que señalar que hay fraude, hoy la oposición tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. Porque para el chavismo apareció lo que estoy señalando, un milagro. Con más del 80% del rechazo gana 19 gobernaciones. Eso no lo entiende nadie. Nadie. Matemáticamente es imposible. Fíjese, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral ofrece resultados, pero ofrece porcentajes, no votos. No dice con cuánto gana fulano y con cuánto pierde mengano. Habla simplemente de porcentajes de votación en relación a la nómina electoral. Y eso es importante determinarlo. Es importante determinarlo porque este es un proceso que va a demostrar y este proceso de debate empieza hoy, todavía no va a terminar, no va a concluir, en razón a que se va a demostrar que el oficialismo no tiene 8 millones de votos. Que no tiene 8 millones de votos. Y al parecer, la cantidad de votos con los que se está diciendo se ha participado es un poco más de 10 millones. Total, entonces, que hoy empieza una discusión diferente, papeles en mano. Ha dicho, por cierto, el candidato de Lara, que es fraude. Feo La Cruz en Carabobo dice que es fraude y dice que tiene los papeles en la mano. Eso es lo importante, que los operativos sean de alta calidad para que aquello que se le dice al ciudadano, yo tengo cómo defender su voto, se haga efectivamente. Y no lo que nos pasó en el caso de la elección con Enrique Capriles. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que aquí no tenemos por qué dividirnos entre participacionistas y abstencionistas. Eso hay que darlo por cancelado. Eso hay que darlo, por favor, por cancelado. Porque eso ya no tiene sentido. Así como no tiene sentido el tema del CNE, vale decir, las verdades en la vida no son absolutas y en la política tampoco hay verdades absolutas. Nosotros pasamos por la experiencia de una Asamblea Nacional en el 2006, una elección, perdón, en el 2006, a donde la oposición decidió no participar y todos los escaños los agarró el gobierno. Elección siguiente se decidió participar y entonces se logra una buena participación y bueno, ya la del 2015, por supuesto, fue una participación donde se demostró que la sociedad democrática y opositora era ampliamente mayoría. ¿Qué sucede en el caso del Consejo Nacional Electoral hoy y ayer? ¿Ha mejorado ese Consejo Nacional Electoral de ayer para hoy? No ha sido el mismo. Ha sido exactamente el mismo. ¿Qué sucede ahora? Si nosotros no hubiésemos participado, pues el gobierno da ganador a todas las gobernaciones para el oficialismo. Y nosotros, sin tener cómo decir, es que nosotros nos hubiésemos quedado solamente con el cuento de decir, es que este Consejo Nacional Electoral no nos es confiable. Bueno, tampoco lo fue en el 2006 y perdimos, y la vida institucional continuó. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que hoy podemos decir hay fraude, y lo que queda es demostrarlo. Si no participamos, no sabemos si hay fraude o no. Para que exista fraude,
para que te roben una elección, es indispensable participar. Entonces aquí es importante señalar que la sociedad cumplió, la sociedad siempre cumple, y por eso yo le pido a la sociedad que no caigamos en diatribas entre nosotros, que somos un mismo pueblo, una misma sociedad, y que nosotros no podemos estar divididos por circunstancias donde las verdades no son absolutas. Porque nada sacamos ahora con decir, bueno, que yo se lo dije, que el CNE, sí, perfecto, y si no hubiésemos participado, ¿cómo haces para decirlo? Yo creo que sin quitarle la razón a los otros tampoco pueden quitarle la razón a los que están de este lado. Y por eso insisto, las verdades no son absolutas. Tenemos es que reconocer un pedazo de allá y otro pedazo de este lado y llegar a un punto de una verdad compartida. Ahora bien, si la sociedad cumplió, ¿a quién le toca la responsabilidad ahora? La responsabilidad le corresponde al liderazgo político que hoy tiene que demostrar de qué está hecho. ¿De qué material está hecho el liderazgo político venezolano? Esto que sucedió ayer o este anuncio que hace el Consejo Nacional Electoral, ¿legitima la Asamblea Constituyente? No, no la legitima. ¿Legitima la revolución? No, no la legitima. Muy por el contrario, con una oposición que logre demostrar papeles en mano que existe fraude, eso que se está haciendo queda totalmente desvirtuado. Totalmente desvirtuado. Y la lucha seguirá a donde tenga que seguir la lucha. Nosotros hemos caído también en una división de si las dictaduras salen con votos o no salen con votos. Y yo debo decir que en dictaduras no hay democracia. Pero cuando la dictadura abre un evento democrático, un evento electoral, perdón, democrático no, un evento electoral, hay que participar. Ese es un medio de participación para expresar el rechazo. Cuando Pérez Jiménez, cuando Pinochet en Chile abrieron eventos de carácter electoral, no es que las dictaduras se estaban democratizando, no. No es que se estaban democratizando, todo lo contrario. Abrieron un evento de carácter electoral porque pensaban que tenían una ascendencia sobre la sociedad de forma importante. Y el resultado fue contrario. Pero tengan pendiente y en cuenta lo siguiente. Lo que sí ha demostrado la historia es que las dictaduras, cuando abren eventos electorales y se sobreviene el fraude, son los elementos que después motivan la movilización, la participación, y es cuando han dado al traste con este tipo de gobiernos. No vaya usted a pensar entonces que un megafraude le favorece al gobierno. Un megafraude lo pone a perder más de lo que él cree que gana. Más de lo que él cree que gana. Entonces, nosotros tenemos que continuar, y más que la sociedad, la dirigencia de oposición debe continuar en la demostración de lo que pasó. No solamente con lo que ya se había anunciado y se había puesto en manos de la comunidad internacional sobre las decisiones que el Consejo Nacional Electoral fue tomando, que constituyen un fraude dentro del proceso. Ahora viene lo más importante, papeleta en mano. Papeleta en mano. Y entender, sin lugar a dudas, que la situación para el país, para la sociedad, para la oposición, es dura. Es dura. No porque se haya participado, no. Porque si se participa o no se participa, la situación en lo que tiene que ver con el desconocimiento de la voluntad popular por parte del régimen, lo coloca en una situación de cierre de lo que son
las vías para conjurar las crisis. Nosotros encontramos, y de algo hablamos la semana pasada cuando señalaba que lo difícil era que pudiésemos perder la calle y perder los votos. Bueno, por razones que todos conocemos, la calle se enfrió después del 30 de julio. Se enfrió después del 30 de julio y este es parte del resultado del enfriamiento, de la falta de movilidad. No de la sociedad, la falta de movilidad en los que tienen que organizar el proceso para que eso sea un instrumento que permita lograr objetivos en el corto plazo. En el corto plazo. Entonces tenemos algunas situaciones por las que tenemos que transitar, que debatir, y tenemos que debatirlas porque ¿cuál va a ser la nueva hoja de ruta? ¿Cuál es la nueva hoja de ruta que tenemos que continuar? Ya la Mesa de la Unidad Democrática de forma formal ha señalado: no reconocemos los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Entre otras razones porque el CNE presenta resultados increíbles. Increíbles. Y por eso es que la mesa tiene la responsabilidad, acta en mano, de demostrar lo contrario. Si no, nos habrán tirado al vacío. Si no, nos habrán tirado al vacío. La otra parte de la discusión que se da es: ¿era el CNE capaz de dar un resultado de esta naturaleza? Bueno, lo dieron. Pero cuando lo dieron, evidencian lo que todo el mundo venía denunciando. Es una circunstancia grosera que no se parece a lo que usted vio ayer en la calle. En la calle no se veía los chavistas, en la calle no se veía algarabía, vale decir, aquí no había fiesta electoral. La estadística electoral señala que si, fíjese usted este detalle, hablando de la estadística electoral, las encuestas son un medio científico de valoración de la opinión del país. Y no puede ser posible que todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas del país, todas, señalaban: uno, el rechazo en más de un 80% del gobierno, y dos, que la oposición ganaría ampliamente las gobernaciones. La proyección menor fue de 15 gobernaciones para la oposición. La menor. La mayor era de 18. Entonces no es posible que entonces lo que sucede no se parece no solamente a una encuesta, a todas las encuestas. Eso es lo que no es exactamente comprensible. ¿Quedó legitimado el CNE? No, no quedó legitimado, todo lo contrario. Con su participación el Consejo Nacional Electoral quedó deslegitimado para la sociedad, que es en definitiva quien legitima o no es la opinión pública. Entonces, cuando yo insisto en que no es la sociedad la que tiene que dividirse, ¿verdad? Porque uno puede, y ayer leí algunos mensajes que decían, por ejemplo, que los que participaron deben admitir que fue un error haber participado porque se reconoce el Consejo Nacional Electoral. No, 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 es todo lo contrario. La participación demostró que existe un anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral que no es compartido, porque la oposición, acta en mano, tiene que demostrar que sí ganaron y no que perdieron. El tema es: ¿se acepta de brazos cruzados? ¿Simplemente lo aceptamos? ¿O qué es lo que vamos a hacer?
Y eso es lo que se tiene que debatir. Eso es lo que hay que debatir. Porque ¿en qué coincidimos ahora? Bueno, yo nunca estuve en el tema de la diatriba política, pero de la diatriba en este sentido. Pero ¿en qué coinciden los que no querían participar y los que promovían la abstención? Los que promovían la abstención no la promovían por la simple abstención, la promovían señalando que el Consejo Nacional Electoral, además de ilegítimo, era fraudulento. Y los que participan, ¿qué están demostrando? Que sí es verdad, que eso es verdad. Entonces, hoy existe coincidencia. El tema es, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Esa es la gran respuesta a esa pregunta. Y con ello, estimo yo que tenemos que presentarle al país, la oposición tiene que presentarle al país un análisis, pero una unidad superior. Y siempre lo he dicho, no solamente es el tema de los partidos, es el tema de una inclusión mucho más abierta que permita, por ejemplo, que todos aquellos que han planteado, por ejemplo, que la fórmula de la constituyente originaria es una fórmula de salir también de este régimen, sean valorados y considerados dentro dentro de lo que tiene que hacer la oposición. Igual como todas aquellas personas que promovieron la abstención tienen que tener espacio y espacios igualitarios, porque lo que está sucediendo en el país es que la Asamblea Nacional Constituyente va modificando el Estado político, va modificando la Constitución económica, va modificando el modelo de vida en sociedad y nos va llevando al modelo por el que nadie votó. Esa es la gran verdad. Ayer, por ejemplo, anoche escuchaba a Maduro y él decía que los gobernadores tienen que ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo debo decir, como lo dije la semana pasada, no pueden ir a la Asamblea Nacional Constituyente los gobernadores electos de oposición. A cualquier costo no pueden ir. ¿Por qué? Por una elemental razón. Todo el que votó en favor de la oposición votó en contra de la constituyente. Votó en contra de la constituyente, votó en contra de lo que representa este gobierno. Y por supuesto, esta circunstancia de hoy, esta circunstancia que vivimos hoy, que no es un capítulo diferente a la hora aciaga en Venezuela, debe dejar por finiquitado las proximidades de diálogo que un sector de la oposición representado en la mesa ha hecho con el gobierno. De forma definitiva. De forma definitiva. Porque el gobierno con esto cerró la vía electoral. El gobierno con esto va al proceso de radicalización desde la Asamblea Constituyente y en mi criterio tenemos que organizarnos desde la base, no en comités locales, en comités democráticos para luchar por la autonomía, la descentralización como fórmulas para resolver la crisis de alimentos, de medicinas que hoy tenemos. Si algún debate político hay que dar hoy, aparte de este tema de carácter electoral, es confrontar el modelo que hemos aspirado en las regiones versus el modelo de implantación del Estado comunal que pretende la revolución. Entonces, esa es la circunstancia por la que estamos pasando. Yo debo por demás señalar que en el caso del Táchira, pues felicitar a nuestra candidata Lady Gómez, que gana la gobernación
y gana en un momento importante para el Táchira. Porque el Táchira ha sido una sociedad culta y civilizadora históricamente. Y el momento actual no deja de serlo una característica. Y desde el punto de vista político, las banderas de libertad, trabajo, prosperidad, propiedad, libre desempeño, son banderas que hemos levantado desde antes de ser nación, desde que éramos provincia, desde cuando estábamos pegados a la geografía española. De tal manera que nosotros insurgimos en la vida como Estado, fue solicitando, fue pidiendo y fue luchando por la autonomía para los estados. Por la autonomía para los estados. De hecho, el acta fundacional del país, el acta fundacional, que es la Declaración de Independencia, habla es de provincias unidas. Y habla de provincias unidas porque eran autónomas. Porque ese proceso venía del proceso español, con el nombramiento de Venezuela como Capitanía General, venía en un proceso de descentralización político-administrativa del Imperio Español. Y precisamente por eso, nosotros en el Táchira, en el gran estado de los Andes, en lo que fue también denominado la provincia de Maracaibo, etcétera, se hablaba de la autonomía que teníamos que tener frente a España. Frente a España. O sea que nuestro petitorio de autonomía no empieza en el siglo pasado. Nuestro petitorio de autonomía empezó frente al Imperio Español. Y es lo que ha movido las banderas del Táchira, la autonomía, la descentralización. Y es exactamente lo que tenemos que volver a poner en la mesa de discusión a nivel nacional. Bueno, llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval. Nos encontramos mañana. Que tengan un excelente día y a pesar de, la lucha sigue, la lucha continúa. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición, los quiero mucho.